Olot, Girona, 20 de noviembre de 1992. Son las 9 de la noche. Una mujer de 34 años aparca su coche en el garaje de su casa. Lo ha hecho 1000 veces. Es el final de un día normal de trabajo. Nunca llega a entrar en su casa. Esa noche, su marido la espera con sus 3 hijos. El mayor tiene 5 años, el pequeño 2. Cenan. Pasan las horas. El teléfono no suena. Ella no aparece. Y entonces, a las 11 de la noche, llaman. Lo que esa familia va a escuchar al otro lado del teléfono marcará el inicio del secuestro civil más largo de la historia de España. 492 días. Sin terrorismo, sin política, solo codicia, oscuridad y una mujer que decidió no rendirse. Esto es la historia de María Ángeles Feliu, la farmacéutica de Olot. Para entender este caso, hay que entender dónde ocurrió. Olot es una ciudad pequeña, en la comarca de la Garrocha, en Girona. El tipo de lugar donde todo el mundo se conoce, donde una farmacia de barrio puede ser algo más que un negocio, puede ser un símbolo de familia, de estatus, de pertenencia. María Ángeles Feliu Bassols tenía 34 años y llevaba la farmacia familiar de Olot junto a su hermana. Era una mujer normal. No vivía con lujos llamativos. No presumía de nada. Pero su padre, Tomás Feliu de Sendra, era uno de los empresarios más importantes de la zona. Y alguien lo sabía. Alguien que llevaba tiempo observando, calculando, planeando. Esa noche de noviembre, María Ángeles cierra la farmacia, toma algo rápido con su hermana y unos amigos y conduce hasta casa. Lo habitual, lo de siempre. Pero cuando abre el garaje, ya no está sola. Lo que ocurre a continuación dura apenas unos minutos. La reducen, la meten en una furgoneta y desaparece. En ese momento, nadie sabe que no van a volver a verla en libertad durante más de 1 año y medio. Quiero que imagines algo. Cierra los ojos. Imagina un espacio de 1,5 metros, tan pequeño que no puedes tumbarte del todo. No puedes ponerte de pie. No puedes estirar las piernas. Ahora quita la luz. Completamente. Oscuridad total. Ahora añade humedad. Insectos. Un cubo en el suelo para hacer tus necesidades. Comida. Solo algunos días a la semana. En lata. Ese fue el hogar de María Ángeles Feliu durante 492 días. El zulo estaba excavado bajo tierra en el sótano de una casa en Sant Pere de Torelló, un pueblo a 35 kilómetros de Olot, en la provincia de Barcelona. Detrás de una puerta metálica fría, sin ventanas, sin ventilación, sin nada que la conectara al mundo exterior. En el juicio, años después, María Ángeles declaró que dormía sobre un colchón mojado, que los insectos la picaban por las noches y que había momentos en que no sabía si era de día o de noche. Los forenses que la examinaron cuando salió dijeron que sus secuelas físicas y psicológicas eran comparables a las de los presos de los campos de concentración nazis. Piénsalo, 492 días, enterrada viva. Pero aquí viene algo que nadie esperaba. El hombre que la vigilaba cada día iba a convertirse, paradójicamente, en la única razón por la que ella seguiría viva. Mientras María Ángeles desaparecía bajo tierra, arriba el caos era monumental. La primera decisión del juez de guardia fue, cuanto menos, peculiar. Asignó la investigación a la policía local de Olot para que actuara como policía judicial. No a la Guardia Civil, no a la Policía Nacional, a la policía local. Cuando el coche de María Ángeles fue localizado, fueron agentes locales quienes realizaron la inspección ocular. Buscaron huellas dactilares. No encontraron nada. Poco después, el juez revocó la decisión y asignó el caso a la Guardia Civil.
La Guardia Civil revisó el coche. Tampoco encontró huellas. Y aquí empezó una guerra silenciosa entre cuerpos policiales que iba a costar cara. La Benemérita acusó a los locales de haber contaminado la escena del crimen con su primera inspección. Años después, el periodista Carles Porta, que escribió el libro definitivo sobre este caso, demostró que esa acusación era injusta y que el conflicto competencial entre cuerpos estaba nublando la investigación. Mientras los policías discutían entre ellos, los secuestradores actuaban con cierta tranquilidad. Contactaban con la familia Feliu de forma irregular. Usaban distorsionadores de voz. Hablaban en castellano. Pedían cantidades de dinero que cambiaban constantemente. Pactaban entregas que luego no se producían. 12 días después del secuestro, una amiga de María Ángels recibe una carta con una cinta de casete dentro. Se escucha una voz de mujer, angustiada, pidiendo que paguen el rescate. Solo la madre la reconoce. El resto de la familia y los propios investigadores tienen dudas de que sea ella. Olot, mientras tanto, estaba en pie de guerra. Marchas multitudinarias, carteles por toda la ciudad, políticos, la iglesia, todos pidiendo la liberación de su vecina. Pero durante meses, nada. Y entonces, en 1997, 5 años después del secuestro, un policía municipal de Olot llama a un colega y lo que le dice debería haber resuelto el caso de inmediato. Pero no fue así. Para contar lo que pasó a continuación, hay que presentar a los personajes de esta historia. Porque lo más perturbador de este caso no es solo lo que le hicieron a María Ángels, es quienes se lo hicieron. Antoni Guirado, policía municipal de Olot. Josep Zambrano, otro agente de la policía local de Olot. Drogadicto, muerto por sobredosis en 1997. Ramón Ullastre, vigilante municipal de Sant Pere de Torelló, el propietario de la casa donde construyeron el Zulo. Montserrat Teixidor, la mujer de Ullastre. Sabía lo que había bajo su casa y no dijo nada. Josep Lluís Paz, alias Pato, un amigo de Camprodón. Y finalmente, Sebastián Comas, alias Iñaki, el carcelero. Estas eran las personas que habían planeado el secuestro. 2 de ellos, agentes del orden público. Personas que debían proteger a los ciudadanos de Olot. Ahora, en 1997, entra en escena otro policía local, Rafael García Amargo. Este hombre le confiesa a unos agentes de la Policía Nacional algo que lleva tiempo cargando, que antes del secuestro, su compañero Antoni Guirado le había propuesto secuestrar a alguien. Una información explosiva, una pista que podría haberlo cambiado todo. Pero por razones que nunca quedaron del todo claras, esa información no llegó a la Guardia Civil, que era el cuerpo que llevaba el caso. No llegó hasta 1999, 2 años después. Cuando por fin llega, Guirado se derrumba ante los investigadores y confiesa, e implica a todos los demás. La investigación que había dormido durante años se activa de golpe. Detenciones, registros, toda la trama al descubierto. Para entonces, María Ángels llevaba 5 años intentando rehacer su vida. Hay un elemento en esta historia que ningún periodista puede dejar de lado. Sebastián Comas, alias Iñaki, era el hombre que vigilaba el Zulo cada día, el que le daba de comer, el que recogía el cubo donde ella hacía sus necesidades. Era, técnicamente, uno de sus captores, pero también era, según las propias palabras de María Ángels en el juicio, el menos malo de los malos. Comas fue reclutado casi por error. En 1992 estaba trabajando en la Cerdaña cuando un conocido, el misterioso Señor X, del que nunca se supo la identidad completa, le pidió prestada su furgoneta. Acabó yendo a Olot
sin saber del todo para qué. Cuando se encontró de repente delante del zulo y entendió que era un secuestro, ya era demasiado tarde para echarse atrás. O eso creyó él. Lo que siguió fueron 492 días de una rutina absurda y sórdida. Pasar el día junto al zulo, salir 4 horas cada 10 días para ver a la familia, comer con una pequeña televisión de compañía, mientras ella estaba completamente a oscuras. Con el tiempo, algo cambió. Le puso unas lucecitas, le dio un bolígrafo, le compraba crucigramas, le cocinaba. Lo que más le gustaba a ella era la tortilla de patatas. «Qué buena está, Iñaki», le decía ella. Un vínculo retorcido, sin duda. Algunos hablan de síndrome de Estocolmo. Otros dicen simplemente que cuando 2 personas comparten el mismo espacio cerrado durante año y medio, algo humano emerge, aunque no debería. La liberación llegó el 27 de marzo de 1994, Domingo de Ramos. Comas había estado bebiendo. En un partido de fútbol estaba de buen humor y unilateralmente, sin decírselo a nadie, decidió que era el momento. Fue al zulo y le dijo: «Hoy vamos a intentarlo. Estate calladita. Te voy a subir a la furgoneta». Condujo. Cambió de idea 2 veces sobre a dónde llevarla. Finalmente, la dejó en una gasolinera de Lliçà de Vall, en la N152. Le dio 3 monedas, 2 de 100 pesetas y una de 25, y se fue. María Àngels Feliu, desnutrida, desaliñada, tapada con una manta, apareció en esa gasolinera a las 3 de la madrugada. Libre. La liberación debería haber sido el final de la pesadilla. Pero en España, en los años 90, había algo que podía ser igual de cruel que un secuestro: los programas de televisión. Mientras María Àngels intentaba recuperarse, sin saber todavía quiénes la habían secuestrado, sin haber visto todavía a sus captores ante un juez, en Antena 3 comenzaron a circular teorías: que si lo había fingido, que si era todo una farsa para cobrar el seguro, que si ella estaba implicada. Tertulianos de plató, sin pruebas, sin verificación, en prime time. Años después, cuando por fin llegó el juicio, celebrado entre noviembre de 2002 y febrero de 2003, casi una década después del secuestro, el tribunal también condenó a Antena 3 como responsable civil. La cadena tuvo que pagar 150 millones de pesetas, unos 93.000 euros, por el daño causado a María Àngels con esas afirmaciones. Las 5 personas que la secuestraron recibieron penas de entre 14 y 22 años de prisión. Pero la historia tiene otro giro oscuro. El juicio tardó tanto en celebrarse que todos los acusados pudieron salir a la calle antes de que se dictara sentencia. Existía el riesgo real de que María Àngels se cruzara con alguno de sus captores por la calle. Hoy, más de 30 años después, María Àngels Feliu sigue regentando la farmacia familiar en Olot junto a su hermana. Cuando salió, rechazó cobrar las indemnizaciones de sus secuestradores. Dijo que seguramente tenían hijos que necesitarían ese dinero. Solo aceptó el dinero que le encontraron a Ulastre en Andorra y lo donó íntegramente al geriátrico La Caritat de Olot. Esa mujer que sobrevivió 492 días enterrada en un zulo sin poder estirar las piernas, decidió, al salir, no cargar con el odio. Hay algo en eso que resulta más difícil de entender que cualquier parte de esta historia. El señor X, la persona que según Comas organizó todo desde la sombra y nunca fue juzgada, sigue siendo una incógnita, libre. Y en algún lugar de Cataluña, Sebastià Comas, Iñaki, el hombre que la tuvo encerrada y también fue quien la liberó, cumplió 8 de los 17 años de condena y salió. Si este vídeo te ha llegado, dale like y compártelo. Historias como esta no deberían olvidarse.